Estamos programados para pensar todos exactamente casi igual, y esto realmente se debe a que en el subconsciente colectivo, al final, está bien decirlo así para la gente que lo entienda, pero para las personas que no lo entiendan, simplemente son un conjunto de creencias que pues generación tras generación se han ido repitiendo y por lo tanto se han quedado como grabadas y todos las damos por hecho. Por eso es por lo que la mayoría de personas pueden llegar a pensar igual o casi igual, y solo el 5%, por dar una cifra, pensamos de forma diferente al resto. Y esto es fácil y sencillo. Al final, tienes que pensar que, por ejemplo, una creencia que está muy arraigada en todos puede ser del dinero. Mejor honrado que rico. Bueno, yo es que ni me la sé, pero bueno, creo que es algo así. Otra puede ser hablando de salud. Ay, es que si vas por ahí con el pelo mojado te vas a constipar. esa es buena. O cuando andas descalzo te constipas. Esa es buena. Y entonces, ¿qué pasa? Que como eso ha ido pasando generación tras generación, se ha quedado grabado, y entonces ahora tú ves en invierno, vas por la calle y ves a un niño con el pelo mojado y dices, mira, se va a constipar. El niño se va a constipar porque va con el pelo mojado. Y al final eso es, ves como ahí todos pensamos, hay en cosas en las que todos pensamos de la misma manera. Y tú tienes que, uno, aprender a pensar de forma diferente, y para aprender a pensar de forma diferente, sí o sí, vas a tener que escuchar una información diferente, vas a tener que juntarte con un círculo diferente. Y dos, si tú ya estás teniendo una información diferente, vas a tener que sí o sí controlar lo que piensas, porque ese tipo de creencias están tan arraigadas en nosotros que nos salen de forma automática. Por eso te decía que están en el subconsciente colectivo, porque en el subconsciente es donde están esas cosas que no nos damos cuenta, nos salen de forma automática. Y por eso es por lo que vas a tener que prestar mucha atención a los pensamientos. Es más, si tienes que pensar algo, si tienes que controlar o vigilar algo en tu vida, que sea lo que piensas, porque recuerda que tus pensamientos se convierten en realidad, porque todo ha empezado en un pensamiento. Porque si mañana decides tintarte el pelo de rubio, es porque antes lo has pensado. Si mañana decides dejar de fumar, es porque antes lo has pensado. Y así es de fácil entender, así de fácil es entender cómo los pensamientos, todo empieza por un pensamiento y los pensamientos crean. Por eso, si tienes que estar vigilando algo, que sean tus pensamientos, que sea lo que estás pensando en cada momento. Entonces, si tú vas a dedicarte a pensar lo que es un buen ejercicio, es un buen ejercicio, es un poco costoso, y una vez leí de un autor que decía que era algo que no éramos capaces de hacer más de 7 días porque es como muy cansado, ¿no? Pero sí que a partir de ahora, a partir de que tú escuches esta información, vas a ser consciente de esto. Y entonces siempre hay dos tipos de pensamientos. Hay un pensamiento que es un pensamiento positivo, un pensamiento que viene del amor, y luego hay un pensamiento negativo, que es un pensamiento que viene del miedo. Por lo tanto, ahora que ya eres consciente de que tus pensamientos crean, ahora que ya eres consciente de que muchas veces no piensas, tus pensamientos no los has creado tú, simplemente casi que podríamos decir que los has heredado. Ahora que ya eres consciente de esta información,
vamos a pasar al punto de, vale, de pues voy a empezar a controlar, a vigilar qué es lo que pienso y voy a ver cómo tengo dos tipos de pensamientos a lo largo del día siempre. Ese pensamiento que viene desde el amor, ese pensamiento positivo, o ese pensamiento negativo que viene desde el miedo. El problema de los pensamientos negativos es que son como un flaver que se te mete en la mente y se quedan pegados y es muy difícil despegarlos. Por eso, por eso muchas veces habrás dicho, pero es que sabía que me iba a pasar esto. Sabía que me iba a pasar esto. Y si sabías que te iba a pasar esto, por eso es por lo que realmente te ha pasado, literal. Y aparte, es por la repetición, porque los pensamientos negativos somos muy dados, son muy pegajosos, como te decía, y somos muy dados a tenerlos en la mente, porque se quedan pegados y les damos una y otra vez vueltas, y vuelta para arriba y vuelta para abajo, y vuelta para arriba y vuelta para abajo, y al final les estás prestando demasiada atención. Y recuerda que allá donde va tu atención va tu energía, y en eso es en lo que te vas a convertir, ¿no? Porque la energía es vibración y la vibración atrae. Entonces, si tú a partir de ahora vas a vigilar tus pensamientos, cuando venga un pensamiento negativo, la forma de que te deshagas de él rápidamente es con un decreto o una afirmación, porque un decreto o una afirmación es lo único que va a lograr deshacer ese miedo, ¿vale? Recuerda siempre esto cuando lo aprendí, de verdad que marcó un antes y un después el entenderlo así. Los pensamientos negativos son como un flaver y ese flaver se va quedando pegado por toda tu mente y es muy difícil de despegar. Por eso debemos de arrancarlos de raíz, debemos de disolverlos, ¿no? Sí, porque no los podemos arrancar, un flaver lo mejor es disolverlo. Entonces los vamos a disolver con decretos o con afirmaciones. Esa es la única forma de disolver el miedo que hay detrás de ese pensamiento negativo, porque siempre detrás de un pensamiento negativo hay miedo. ¿Miedo a qué me refiero? Miedo a que hay preocupación, me estoy preocupando por algo y tengo un pensamiento de preocupación en la cabeza que no para de darme vueltas una y otra vez. Entonces, eso viene del miedo. Por ejemplo, un pensamiento de duda y llegará y pasará y tal y cual, que al final también es preocupación, pero viene exactamente igual, viene del miedo. Y como el miedo es como muy atractor para nuestra mente, lo tenemos muchas veces en la cabeza y entonces al final acabamos atrayéndolo. Por eso él sabía que esto iba a pasar. Eso es exactamente porque lo has atraído tú, por eso ha pasado. Evidentemente tienes que entender que si tú no crees esta información, para ti no va a cambiar nada hoy. Pero si tú hay algo en ti que hoy resuena con este tipo de información, te aseguro que si tú encuentras un decreto y cada vez que venga un pensamiento negativo y seas consciente y te des cuenta y digas, ostras, esto es un pensamiento negativo y tengo que disolverlo, y repitas tu decreto, tu afirmación, te aseguro que si tú crees esta afirmación, o sea, si tú crees esta información y repites tu afirmación o tu decreto, te aseguro que las cosas van a cambiar muy rápido. Porque existe una cosa que se llama libre albedrío, y ese libre albedrío tienes que utilizarlo. Pensamos muchas veces que debemos utilizarlo para tomar decisiones, pero ese libre albedrío es la libertad que tienes de pensamiento, de si vas a pensar negativo o vas a pensar positivo. También puedes utilizarlo para eso y debes utilizarlo para eso. Entonces, a partir de ahora, como ya tienes la información, si realmente la crees, porque para ti lo que te acabo de contar tiene sentido, lo que debes hacer es crearte ese decreto o esa afirmación, y cada vez que venga un pensamiento negativo a tu cabeza, que tú seas consciente y te des cuenta. Hay muchas veces que los pensamientos negativos nos repiten en bucle y sí te aseguro que si tú estás escuchando bien esto, sí que va a llegar un momento que vas a decir, ostras, llevo un rato ya con esto en la cabeza y no debería, o sea, debería de quitármelo de la cabeza, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, lleves poco rato o mucho rato, si tú te das cuenta de esto, en cuanto te des cuenta, por favor, repite tu decreto o tu afirmación.
Hay muchísimos decretos, hay muchas afirmaciones. Yo te puedo decir alguna, pero lo suyo es que tú crees la tuya propia. Hace poco aprendí de un autor que dentro de la Biblia hay muchísimos pasajes que puedes usar como decretos o afirmaciones para disolver miedos. En el momento en el que tú disuelvas el miedo, tú, yo, cualquier persona, disolvamos el miedo por completo, todo cambiará en nuestra vida. Porque lo único que nos está separando de ser, hacer y tener lo que queremos ser, hacer y tener en esta vida es el miedo. Y en el momento en el que aprendamos a disolver ese miedo, te aseguro completamente que nuestra vida cambiará. Y por eso es por lo que debemos utilizar los decretos y las afirmaciones para disolverlo. Entonces, este autor te decía que en la Biblia hay muchos pasajes que se pueden utilizar, pero uno de los pasajes que a mí más me gusta es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un pasaje o un versículo, no sé cómo se dice, pero bueno, da igual, que sinceramente me da mucha fuerza y me lo puedo repetir constantemente porque es fácil de recordar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto lo que va a hacer es disolver ese miedo. Si no te gusta ese, busca el que quieras, pero ten tu afirmación o tu decreto para disolver pensamientos negativos. Esta es una de las formas que lo puedes hacer. Lo puedes hacer de más formas, esta es una. Te iré contando más formas en otros episodios o en otros vídeos. No sé si me estás viendo en YouTube o me estás escuchando en Spotify o en cualquier plataforma de audio. Te iré contando más. Espero que apliques esta información, porque de nada nos sirve tener mucha información si no la aplicamos. En la aplicación está realmente el conocimiento y la sabiduría. En la aplicación que hacemos de todo eso que leemos, de todo eso que escuchamos. Así que empieza a aplicarlo, me cuentas qué tal te va y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!